Crece la tensión entre Egipto y Etiopía por la construcción de una represa hidroeléctrica en el Nilo Azul, uno de los mayores afluentes del río Nilo. In the other states, following freedom of residence, freedom of movement, freedom to undertake economic activity, freedom to acquire and dispose of. Considerado fundamental en el nacimiento de grandes civilizaciones, el río Nilo se ha convertido en fuente de disputas entre Egipto y Etiopía, enfrentados por la construcción de una mega represa. Agua o sangre. Con estas palabras, el presidente egipcio Mohamed Morsi definió la posición de su gobierno frente al desvío del Nilo Azul, el mayor afluente del río, iniciado en las primeras semanas de junio de 2013 por Etiopía para la construcción de la represa del Renacimiento. Un proyecto que insumirá $5.000 millones y proporcionará al país y su vecino, Sudán del Sur, 6.000 megavatios de energía eléctrica. La capacidad del embalse, unos 74 millones de metros cúbicos, podría limitar la cuota de agua que Egipto defiende como un derecho histórico. La repartición del Nilo se rige por dos tratados. Uno, firmado en 1929 por Egipto y el Reino Unido en representación de sus colonias, que otorgaba a El Cairo derecho de veto sobre los proyectos río arriba que pudieran afectar a su caudal, y otro, rubricado en 1959 entre Egipto y un Sudán ya independiente, en el que ambos países, a pesar de ser solo usuarios y no contribuir a su caudal, se repartían la totalidad de las aguas. Los otros 7 países que completaban entonces la cuenca del Nilo, Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo, Tanzania, Kenia, Uganda y Etiopía, se quedaban sin nada y también sin la capacidad de construir proyectos que pudieran influir en el caudal del río. Tras su independencia, Sudán del Sur ha sido el 10º país en unirse a la iniciativa de la Cuenca del Nilo, la organización creada para intentar resolver las disputas sobre el agua en la región. Hace ya varios años que los países del curso alto y medio del río, liderados por Etiopía, donde se genera el 85% de las aguas del Nilo, han rechazado estos términos. En 2010, Ruanda, Etiopía, Uganda y Tanzania firmaron un nuevo acuerdo por su cuenta con la idea de poder desarrollar proyectos de irrigación y energía hidroeléctrica tras consultarlo con Egipto y Sudán, pero sin que El Cairo pueda ejercer derecho de veto. En el caso de la represa del Renacimiento, el proyecto rechazado por El Cairo, la crítica egipcia a Etiopía se fundamenta en no haber esperado a conocer el informe de una comisión tripartita de expertos que estudia las repercusiones del embalse para iniciar las obras y el desvío del Nilo Azul. Con un territorio de naturaleza casi desértica y con una población de 90 millones de habitantes, Egipto requiere cada vez de más recursos hídricos para sostener su economía, viéndose obligado a reciclar el agua de riego y del canal de Suez. Si bien el presidente egipcio, Mohamed Morsi, desmintió un llamado a la guerra, aclaró que su país no permitirá amenazas a su seguridad territorial. Por su parte, el gobierno etíope reiteró que el curso fluvial del Nilo no se verá afectado por la represa y pidió a Egipto que contenga su inaceptable conducta beligerante y trabaje para una mayor cooperación entre ambas naciones. This is a mutual victory, is a win for both. Me parece que varios aspectos en esta cuestión del Nilo que son importantes, más allá del agua en sí mismo. Uno que se menciona en el informe también, gran parte de los tratados son todavía de la época colonial. Sí. Recordemos cuántas veces lo hemos dicho, que el África fue un territorio repartido por las potencias coloniales y todos esos estados independientes que hoy conocemos responden a la lógica colonial de británicos, franceses, portugueses, españoles y alguna otra, belgas y alguna otra potencia que me olvido en este momento, y que se dieron situaciones absolutamente ridículas y que obviamente en ese momento también se buscaba beneficiar, entre otras cosas, de manera principal a Egipto, que fue durante bastante tiempo también colonia británica.
Eso en primer lugar, que siempre hay que recordarlo. En segundo lugar, ¿cómo se meten hoy los chinos? Porque gran parte de este proyecto tiene que ver con la generación de electricidad, donde hasta China. Nosotros hicimos una vez un informe sobre la penetración china en África. Y China tiene su propia agenda. Y tampoco les importa demasiado si hay un conflicto entre Sudán y Sudán del Sur, entre Egipto y Sudán, que tienen conflictos por el tema del petróleo, que tienen conflictos por el agua. China tiene su agenda y va a eso. Y si esto implica generar electricidad que pudieran llegar a beneficiarse de algo, o los recursos naturales, la verdad no les importa demasiado lo que pueda llegar a pasar. Y fíjate cómo cambian las condiciones y cómo cambia el escenario en un acuerdo, como decías vos, en épocas todavía coloniales de estos países, cuando quizás hasta no hace mucho nadie imaginaba que Etiopía se iba a poder hacer una represa o una obra como esta, encarar una obra como esta. Y sin China embargo, no lo puede hacer. ¿Cómo? Y sin China no lo puede hacer. Y sin China no lo puede hacer, pero lo que sucede es que una represa hidroeléctrica de estas condiciones en un territorio semidesértico, como son la mayoría de estos países, cambia fundamentalmente todas las condiciones económicas y la perspectiva que tienen estos países. Por eso decíamos al principio de que hoy el recurso del agua para muchos especialistas, para muchos planificadores y pensadores geoestratégicos, es el recurso fundamental. No hay recurso que en perspectiva sea más importante que el agua, ni siquiera el petróleo, porque el tema de la escasez o el tema de la disponibilidad de agua es un tema concluyente sobre las posibilidades económicas de algunas zonas. Convierte un desierto en un lugar absolutamente fértil. Esto está hoy demostrado científicamente, cosa que hasta hace unos años era impensable. Pese a que hay muchas zonas semidesérticas o áridas que a través del riego se han transformado, y no son de ahora, sino de hace décadas. Pero hoy las condiciones son todavía muy superiores por las posibilidades técnicas que existen. Entonces, este tema del recurso del Nilo y lo que implica la importancia para otros 7 países que estaban afuera de aquellos acuerdos de la década del 20 o del 30 del siglo XX, va a ser un tema de disputa hasta las últimas instancias. No es un tema fácil de resolver, no es un tema sencillo ni puntual, es un tema estratégico. Y esto, con la intervención de China, lo que me parece que ha acelerado los tiempos de algo que iba a suceder de todas formas. Sí, ni que hablar de los conflictos y las guerras que se han provocado en el pasado y que África responde a ese estereotipo de guerra, masacre, hambre, sequía, muerte. Tal cual. Y todo esto me parece que de alguna forma tuvo en este punto de la represa un emergente, pero que indudablemente hay que ver, más allá de todo lo que implica políticamente y lo que puede implicar para la vida de mucha gente esto, también está todo lo que implica como un modelo de discusión y un modelo de resolución que pueda tener un tema como como es el tema del agua. Repito, un tema fundamental en todo lo que tiene que ver las disputas políticas internacionales seguramente en las próximas décadas. Sí, además Egipto es el país más poderoso, como se decía en el informe, más de 80 millones de habitantes, necesitan ese agua y además es increíble a veces escuchar a los egipcios cuando plantean la cuestión ecológica, siendo que ellos construyeron la represa de Asuán su momento, que alteraron toda la estructura que había allí, que hasta incluso tuvieron que modificar los monumentos de Abu Simbel de 4.000 años y que hoy nadie podría construir con esa característica justamente por el reclamo internacional que habría. Así es. Complicado. Vamos a Félix Taylor. Para eso lo hemos traído nuevamente. Sí, señor, por eso me repatriaron. Muchos mensajes tenemos, muchachos. Olga de Bahía Blanca, muchas gracias por las expresiones hacia el programa. Juan de Seiza también, un saludo grande, dice, para todos y un gusto escucharlo a Félix. Bueno, Ezequiel de San Cristóbal acierta con la incógnita. Ramiro de La Plata también acierta con la incógnita. Susana y Julio de Travesía me dan la bienvenida y dice, también acierta como siempre, con la incógnita, porque Julio y Susana siempre están ahí. Maricha de Palomar agradece la forma en que informan. Pedro de Villa Celina acierta con la incógnita, dice, el programa es excelente. Gabriel de Paraná felicita a Pedro y a Raúl por la entrevista a Prieto, y Julián de Victoria agradece por la entrevista a Prieto, además de recibir los mensajes en la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional, tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros al 0800 444 1777 y 4535-0709. Pero claro, todavía no está cerrada la incógnita de hoy. Vamos con el nuevo dato antes de ir a una nueva pausa, que hoy estamos hasta las 14, como se habrán dado cuenta. Aquí está, nuevo dato
de la incógnita de hoy. En 1995, nuestro personaje, al que están viendo allí en la fotografía, inauguró su propio sello discográfico a través del cual produce y edita sus propios discos, que ya son más de 100. Impulsor de proyectos cada vez más arriesgados, participa en múltiples experimentos musicales para dibujos animados, piezas de cámara, conciertos para piano y un sinfín de ideas desarrolladas junto a diversos músicos. ¿De quién estamos hablando? 0800 444 1777 4535 0709. No se vayan, ya volvemos con más Visión 7 Internacional.